La dama de las muñecas. Iskre era la dama de las muñecas. Nuestro pueblo era pequeño y no éramos ricos. Teníamos agua fresca y teníamos suficiente para comer, pero no teníamos mucho más. Los niños del pueblo tenían algunos juguetes de madera, carros, caballos y soldados tallados por nuestros padres. Pero cada niña pequeña tenía una muñeca hermosa. Iskre se aseguró de ello. El esposo de Iskre había sido granjero y el hombre más rico del pueblo hasta que su corazón se apagó. Iskre nunca había dado luz, pero amaba a los niños del pueblo como si fueran suyos. En el 6º cumpleaños de cada niña, Iskre les regalaba una hermosa muñeca. Las muñecas eran de la mejor calidad, compradas en un pueblo lejano, y ella misma confeccionó la ropa con mucho cariño. Las niñas amaban a sus muñecas y ella amaba a Iskre. Había sido así durante muchos años. Pero no fue para quedarse así. En su 6º cumpleaños, la pequeña Klavdija recibió su muñeca. Tenía un vestido verde y grandes ojos de cristal. Lo llevaba consigo a todas partes, como hacían la mayoría de las chicas. Apenas una semana después de su cumpleaños, estábamos jugando en el campo cuando Klavdija se derrumbó. La llevamos de regreso a sus padres lo más rápido que pudimos. Llegó el médico y dijo que tenía una fiebre fuerte y peligrosa. No se equivocó, pues a los pocos días la fiebre le quitó la vida. Antes de que se conociera la noticia de su muerte, la madre de Klavdija corrió a la casa de Iskre y arrojó la muñeca a la puerta. Ella gritó y gimió y chilló. Dijo que era la muñeca la que había enfermado a su hija, que Iskre le había echado una maldición malvada. Iskre abrió la puerta y empezó a llorar. Estaba tan molesta por la acusación. La madre de Klavdija fue llevada por su esposo. Toda la gente del pueblo estuvo de acuerdo en que estaba abrumada por el dolor y había descargado su ira en Iskre. Pero me di cuenta de que algunos de los adultos se mostraban menos amistosos con Iskre a partir de entonces, a pesar de lo que nos decían. Pasaron unos meses y se acercaba el cumpleaños de mi hermana Nika. Iskre no había sido vista durante unos días y cuando llegó el cumpleaños de mi hermana, supimos por qué. Iskre le regaló la muñeca más hermosa que jamás había visto. Tenía enormes ojos azules y ella le había hecho un elaborado vestido azul. Parecía como si Iskre quisiera disipar los temores del pueblo y demostrar que era una buena persona. Esta muñeca, en la que había invertido tanto tiempo y esfuerzo, era su forma de demostrarlo. Exactamente 2 semanas después de su cumpleaños, mi hermana Nika murió de fiebre. Mi padre casi se vuelve loco de dolor. Durante 2 días completos se sentó en el interior, solo sosteniendo la muñeca de Nika y llorando. Luego fue a ver a Iskre. Era como volver a ver a la madre de Klavdija. Mi padre chilló, maldijo y le escupió. Aplastó la muñeca contra la puerta de Iskre y gritó que ella era una bruja, que había maldecido a las muñecas y hecho morir a Nika. Iskre lloró y trató de protestar por su inocencia. Cayó en oídos sordos. Al cabo de unos minutos, el médico se llevó a mi padre a rastras e Iskre volvió a su casa, como antes. Esta vez, sin embargo, no terminó ahí. Uno por uno, los aldeanos llegaron y pusieron las muñecas que Iskre les había dado en el umbral de su puerta. Recuerdo verlos a todos sentados allí en una pila. 20 años de regalos, todos devueltos. Nunca vimos a Iskre llevárselos adentro, pero se habían ido al día siguiente. Nunca se volvió a ver a Iskre salir de su casa. A veces veía su rostro en una ventana mientras miraba a los niños que jugaban afuera. Su rostro se había vuelto pálido y demacrado y sus ojos estaban muy abiertos y rojos por el llanto.
Parecía la encarnación misma de la locura. Eventualmente, ya no vimos su rostro, e Iskre, la dama de las muñecas, fue casi olvidada. Pasaron los años y me fui del pueblo. A veces pensaba en Iskre, con sus ojos rojos y fijos, y sentía pena por ella. Realmente nunca creí que ella hubiera lastimado a alguien. Pensé que todo era solo una coincidencia y que había sido acusada injustamente por gente supersticiosa del pueblo que buscaba un chivo expiatorio. Todavía creo eso. Un verano, recibí una carta de mi padre. El pozo del pueblo se había secado y la gente restante estaba abandonando el pueblo para mudarse a un pueblo cercano. Regresé para ayudar a mi padre a mover sus cosas y ver el pueblo por última vez. Mientras metíamos las últimas pertenencias en el carrito, miré hacia la casa de Iskre. Había agujeros en el techo y las ventanas estaban agrietadas y rotas. Le pregunté a mi padre qué había sido de Iskre. Dijo que no sabía y que no le importaba. No la había visto desde el día en que la vi mirando desde la ventana hace tantos años. Iskre estaba muerta. Quedó su cuerpo en la casa, sin enterrar. Nadie lo sabía. Sentí una extraña tristeza y pérdida. A pesar de que el sol se estaba poniendo y la luz se desvanecía, me dirigí a la casa de Iskre. Mi padre me llamó para que me detuviera, diciendo que no tenía sentido entrar. No lo escuché. Tenía que saber qué le había pasado a Iskre, tal vez incluso enterrar sus restos si era necesario. De alguna manera me sentí responsable, como si hubiera debido hablar en su defensa cuando fue acusada de causar la fiebre. Pero, ¿quién me habría escuchado en ese entonces? Yo era solo un niño. La puerta de la casa de Iskre se abrió con un firme empujón. Estaba bastante oscuro adentro. Pude distinguir una capa de polvo y telarañas cubriéndolo todo. Había un leve olor a carne podrida, pero además de algunas sillas y una estufa, no había nada de interés en la planta baja. El olor se hizo más fuerte a medida que subía las escaleras. Empecé a sentir miedo cuando me acerqué a la cama cubierta de polvo de Iskre. Es casi seguro que allí estaban sus restos. Se había enfermado y muerto en la cama, al igual que Clavdilla y Nika. Estaba seguro de ello. Pero cuando me acerqué a la cama, se hizo evidente que estaba vacía. Las sábanas todavía estaban cuidadosamente dobladas en la parte superior. No había ni rastro de Iskre. Tal vez se había ido del pueblo. Quizás se escapó una noche cuando nadie miraba. Me giré para volver a bajar cuando noté la escalera que conducía al ático. Miré hacia arriba y pude ver que la trampilla estaba cerrada. Probé la escalera, que todavía era resistente, y subí. La trampilla se abrió fácilmente. El olor era mucho peor en el ático. Los últimos rayos de luz del día brillaban a través de un agujero en el techo y cuando miré a mi alrededor, mi corazón dio un vuelco. Pude distinguir pequeñas caras, esparcidas por el ático. Pero después de un momento me di cuenta de que, por supuesto, pertenecían a las muñecas de Iskre. Todas las muñecas que Iskre había hecho y regalado alguna vez estaban almacenadas aquí. Mientras caminaba por la habitación, podía verlos claramente. Los años no habían sido amables con ellos. Estaban agrietados y dañados y sus vestidos estaban manchados por la lluvia. Estaba empezando a asustarme. Di unos pasos más en la habitación y vi que algo se movía por el rabillo del ojo. Me volví, pero no había nada allí. Di un paso más y volvió a suceder. Entonces me pareció oír una voz susurrada y me asusté mucho. Decidí dejar la casa y volver con mi padre. Me volví hacia la escalera y me sorprendió ver a Iskre de pie frente a mí.
Era un cadáver en descomposición con grandes ojos rojos y fijos. Ella gritó en mi cara, un chillido sobrenatural que me sacudió hasta la médula. Grité y pasé junto a ella, bajé la escalera, bajé las escaleras y salí por la puerta. Mientras salía corriendo de la casa, pude escuchar una risa chillona y risueña. Volví corriendo al carro y mi padre me preguntó qué había pasado. Casi me ahogaba del miedo y apenas podía hablar. Salimos del pueblo inmediatamente y no miré atrás. Una hora más tarde, todavía estaba temblando, y una hora después de eso, todavía podía oler el hedor de la carne podrida. Eventualmente logré contarle a mi padre lo que había visto. Dijo que era el castigo de Iskre por matar a los niños, quedar atrapado entre la vida y la muerte. Sigo sin estar convencido. Escuché la risa loca que salió de su cráneo disecado. Me pregunto si, enloquecida por las falsas acusaciones, habría engañado a la muerte para algún día vengarse de quienes la habían agraviado. O tal vez estoy siendo tan paranoico y tonto como aquellos que la acusaron de regalar juguetes malditos hace tantos años. Todo lo que sé con seguridad es lo que vi con mis propios ojos, una criatura que debería haber estado muerta hace mucho tiempo, pero estaba mucho vivo. Ahora que soy mayor y tengo mis propios hijos, no los dejo jugar con muñecas.